El mundo que ves no es tan sólido como imaginas, se curva ante tu conciencia. Este audiolibro revela la verdad antigua de que la realidad no te sucede, sino que responde a ti. Mientras escuchas, aprenderás a activar esa fuerza oculta y a modelar tu vida con precisión. El secreto ya vive en ti. Ha llegado el momento de despertar a él. Introducción. En lo más hondo del tiempo, un conocimiento sagrado ha fluido como un río eterno a través de la conciencia de quienes se atrevieron a cuestionar la naturaleza de la existencia. Esa sabiduría, transmitida por generaciones de místicos y sabios, revela una verdad profunda: el universo opera según leyes espirituales precisas que sostienen toda creación. Hoy te encuentras al borde de una revelación. El simple hecho de que estas palabras hayan llegado hasta ti no es azar, señala una inteligencia mayor que la casualidad. En este instante, estás siendo llamado a despertar tu poder verdadero, un poder que siempre ha habitado en ti, esperando ser reconocido. Lo que se abre ante ti no es solo información, sino transformación. Estas páginas contienen la esencia cristalizada de verdades universales, destiladas a lo largo de siglos de comprensión espiritual. A medida que avances, descubrirás que cada circunstancia de tu vida, toda alegría, todo desafío, emerge del reino invisible del pensamiento y la energía. El principio de flexión de la realidad que vas a conocer trasciende la manifestación superficial. Expone cómo el tejido de la existencia responde a tus creencias más íntimas, a tu percepción y a tu vibración. Este es el mecanismo oculto detrás de lo que muchos llaman destino, una fuerza que, sin saberlo, has empuñado desde el momento de tu nacimiento. Las señales siempre han estado ahí, susurrando en el lenguaje de la sincronicidad y la intuición, esos instantes en que percibiste algo más operando, cuando la coincidencia fue demasiado perfecta para ser aleatoria. Eran vistazos de una verdad mayor. Ahora estás listo para correr el velo y contemplar la existencia tal como es. Este conocimiento trae consigo responsabilidad. Una vez comprendas las leyes que dan forma a la realidad, ya no podrás refugiarte en la ignorancia. Te volverás consciente de tu papel como creador, como arquitecto de experiencia. El viaje que sigue pondrá a prueba lo que crees sobre la realidad. Pero recuerda, llegaste hasta aquí porque tu espíritu reconoció la verdad en estas palabras. Y ese reconocimiento es, ya, el primer acto de poder. Parte, Rompiendo la ilusión capítulo 1, El mundo no es lo que crees. En las calles silenciosas de Londres, donde el tiempo parecía bailar al compás de incontables relojes, vivía un relojero llamado Elliot. Su universo era el de la precisión y la certeza, un reino en el que cada engranaje obedecía leyes inmutables. Sin embargo, cuando las hojas del otoño de 1932 empezaron a caer, el tejido de su realidad comenzó a deshilacharse. Primero fue el reloj de bolsillo de latón sobre su banco de trabajo. Juraría que lo había reparado el día anterior y, aún así, allí estaba averiado, como si su labor jamás hubiera ocurrido. Su aprendiz insistía en que ese reloj acababa de llegar esa misma mañana. Luego vino la sorpresa mayor: el café donde Elliot desayunaba desde hacía 15 años había desaparecido. En su lugar, se alzaba una librería, y, según todos, siempre había sido una librería. A medida que su seguridad se desmoronaba, emergió una verdad más amplia: la realidad no era la fuerza sólida e inmutable que había creído, sino agua que fluye y se amolda al recipiente de la conciencia que la contiene. 2 décadas después, en el brillo de Hollywood, Eleanor Davis se plantó ante el espejo con las manos levemente temblorosas. Durante años había sido otro rostro más, una esperanza más en un mar de sueños. Pero aquella mañana ocurrió un giro íntimo. Miró su reflejo y no vio lo que era, sino lo que podía ser, lo que en su corazón ya era. Soy una estrella, susurró, no como un simple mantra, sino como reconocimiento de una verdad interna. Empezó a vivir desde esa certeza, se movía, hablaba y elegía con la gracia y la confianza del éxito que sentía dentro. En cuestión de meses, el mundo externo reflejó su convicción. Un encuentro casual en un diner condujo a una audición, la audición a un papel pequeño. El papel llamó la atención de un director importante. Para fin de año, Eleanor Davis estaba en boca de todos, no por azar, sino por el poder de su conciencia transformada. Estas historias iluminan una verdad tan antigua como la propia mente: lo que percibimos como sólido es, en realidad, un reflejo de nuestro estado interior.
El mundo que ves no está fijado, es responsivo, vivo y aguarda tu dirección. Revelación sagrada: la realidad no te sucede, responde a ti. El arte antiguo de flexionar la realidad, práctica de 7 días, elige un pequeño aspecto de tu experiencia diaria que desees transformar. Tal vez sea la forma en que los demás te responden, o el flujo de tu rutina matinal. Durante 7 días, sostén una certeza serena de que ese aspecto ya es distinto. No esperes, no anheles, sabe. Lleva esa certeza en el pecho como sabes que el sol amanece. Observa cómo el exterior empieza a danzar al ritmo de tu nueva conciencia. Registra cada cambio, cada sincronicidad, por mínima que parezca. En esas variaciones sutiles contemplarás la maleabilidad de la realidad misma. Capítulo 2. El código oculto de la realidad. En la bulliciosa redacción del Chicago Herald, entre el repiquetear de las máquinas de escribir y la bruma de humo, James Anderson vislumbró por primera vez la arquitectura oculta de la realidad. Todo comenzó con un titular que redactó sobre la construcción de un puente: sueños de acero se elevan sobre el río. 3 días después, esas mismas palabras aparecieron en una conversación que oyó en el tren, pronunciadas por desconocidos que hablaban de sus ambiciones. Podrías despachar aquello como coincidencia, como hizo James al principio. Pero los patrones persistieron. La realidad, descubrió, habla en ecos. No era azar. Era el ritmo de fondo de la existencia. Como ondas en un lago, cada pensamiento, cada palabra y cada acto generan ondas que se repiten y reflejan a través del tiempo. En una modesta casa suburbana, en 1943, Dorothy Wheeler hizo un hallazgo similar. Una mañana de primavera, mientras tendía la ropa, se sorprendió bailando al son de la radio del vecino. Esa tarde llegó un cheque inesperado por correo. Una semana después, horneando galletas con sus hijos, la alegría inundó la cocina. Al día siguiente, su marido recibió un ascenso imprevisto. Dorothy empezó a ver el patrón: momentos de gozo puro e incondicional precedían bendiciones inesperadas. Había tropezado con uno de los códigos más potentes de la realidad. En vez de forzar resultados o luchar contra las circunstancias, eligió rendirse a la alegría, sabiendo que esa frecuencia desbloqueaba la abundancia. No es casualidad, es ley. La realidad opera mediante patrones precisos, como una vasta ecuación que se expresa desde la espiral de las galaxias hasta el despliegue de un helecho, desde el ciclo de las estaciones hasta el compás de tus días. Revelación sagrada: el universo habla en patrones, quien aprende su lenguaje se vuelve maestro de la manifestación. Ritual de reconocimiento de patrones: 3 días, durante los próximos 3 días, conviértete en detective de tu propia realidad. En un cuaderno sagrado, anota cada instancia en la que tu mundo externo refleje tu estado interno. Registra los pensamientos con los que amaneciste y los eventos que siguieron. Observa cómo tus emociones atraen experiencias en sintonía. Presta especial atención a temas recurrentes, números que se repiten o situaciones que vuelven. No es solo observación, es una iniciación al idioma oculto de la existencia. Al trazar estos patrones, comenzarás a hablar la lengua del universo y a componer la sinfonía de tu realidad con intención consciente. Capítulo 3. El Salón de los Espejos: cómo la realidad te refleja. En la bruma cargada de humo del Blue Note, los dedos de Richard Matthews corrían por el marfil, noche tras noche vertía el alma en cada nota, y, aún así, los asistentes respondían con hostilidad, sus burlas atravesando la música como acordes disonantes. Richard había dominado su instrumento, sí, pero no el más crucial de todos, su propio estado interior. Lo esencial que debes comprender es esto: el mundo a tu alrededor no responde a tus actos, sino a la frecuencia de tu ser. Richard ejecutaba piezas hermosas, pero por dentro sostenía una convicción sorda: no soy digno, mi arte nunca será realmente apreciado. El universo, con su extraña exactitud, le devolvía esa creencia como un espejo. Hasta que, cierta noche, algo cambió. Antes de sentarse al piano, Richard cerró los ojos y se permitió sentir lo que siempre había negado, que, en esencia, era un artista digno de reverencia. No se trató de pensar una frase bonita, sino de encarnarla. Aquella noche las mismas notas fluyeron de sus manos, pero la respuesta fue otra: la sala cayó en silencio, cautivada. En cuestión de semanas, el Blue Note se transformó en un santuario de apreciación del jazz.
En las calles tranquilas de la Boston de 1930, Margaret Sullivan vivió un despertar semejante. Cansada de cartas de rechazo, se plantó frente al espejo y pronunció palabras que alterarían el tejido de su mundo: no soy una poeta que se esfuerza, soy la voz de una generación. No las dijo como un deseo, permitió que reescribieran su identidad. El universo no responde a tus deseos ni siquiera a tus acciones aisladas, sino a la verdad estable de quien sabes que eres. Sin cambiar una sola sílaba de los poemas, cambió su conciencia, y en pocos meses los editores que la habían ignorado empezaron a buscarla. Los mismos textos resonaron con una fuerza nueva. No eran las palabras, era el ser detrás de ellas. Revelación sagrada: tu realidad externa no es más que tu estado interno hecho visible. Lo que llamas mundo es un espejo que devuelve las verdades más profundas que sostienes en tu conciencia. Los antiguos lo sabían: el universo conspira para manifestar en lo físico lo que ya has aceptado como verdadero en el corazón. Ritual del espejo del ser: antes de entrar en cualquier situación hoy, pausa y cambia intencionalmente tu frecuencia emocional. Si vas a una reunión, no prepares solo tus palabras, prepara tu estado. Conviértete, por unos minutos, en la persona que naturalmente atrae el resultado que deseas: serenidad, autoridad, cooperación. Observa cómo cambia la respuesta de los demás, no por lo que haces, sino por quién estás siendo. Registra en tu cuaderno sagrado cada ajuste y cómo la realidad se reordena para igualar tu transformación interior. Capítulo 4. El soñador despierta, la vida como un sueño lúcido. En lo hondo de la noche, sobre el Pacífico, el teniente John Harrison pilotaba su P-51 Mustang entre nubes familiares, y, sin embargo, todo se sentía distinto. El cielo más vivo, las estrellas como si respondieran a sus pensamientos. Su conciencia se expandió y comprendió: estaba soñando, pero despierto. Lo que John descubrió aquella noche refleja una verdad velada por siglos: tu vida en vigilia opera bajo los mismos principios que un sueño lúcido. Así como él podía dirigir el avión con la intención, tú puedes modelar el tejido de tu realidad mediante una conciencia despierta. En los pasillos callados de la Biblioteca Pública de Boston, Anna Wells llegó a la misma clave por otra puerta. Rodeada de textos antiguos, decidió vivir cada momento como si estuviera en un sueño donde todo es posible. No fue una creencia intelectual, la adoptó como sistema operativo. Cuando un lector pidió un manuscrito raro, en lugar de repetir el protocolo de «tardará semanas», sonrió: «aparecerá en el momento preciso». Horas después, ese manuscrito, retenido durante años, fue devuelto por otro usuario. No fue suerte, fue la respuesta natural de un universo que sigue tus suposiciones más profundas. La frontera entre sueño y realidad es más delgada de lo que imaginas. Cuando comprendes de verdad que tu vida despierta es tan maleable como un sueño lúcido, lo imposible se vuelve natural. Igual que los objetos oníricos responden a tu conciencia en el sueño, tu realidad física se reconfigura según el nivel de consciencia con que la habitas. Revelación sagrada: la vida no te sucede, responde a tu grado de conciencia. Cuando despiertas dentro del sueño de la vida, asumes tu papel como autor. Ritual de verificación de realidad: a lo largo del día, detente y practica esta antigua forma de despertar. Elige algo que hoy consideres imposible en tu situación actual. Durante un minuto, supón que no solo es posible, sino normal en tu mundo. Observa, sin forzar, cómo tu entorno empieza a curvarse alrededor de esa nueva suposición: señales, coincidencias, puertas que se abren. Documenta cada variación y cada casualidad. No estás probando la realidad, estás reconociendo tu poder como quien la escribe. Capítulo 5. El principio de selección de la realidad. En una pequeña relojería de Vermont, Charlie Matthews se detuvo frente a dos relojes de bolsillo, uno dorado, otro plateado. Al extender la mano hacia el dorado, el tiempo pareció bifurcarse, en una línea, lo elegía y conocía a un extraño misterioso que cambiaría su destino; en otra, tomaba el plateado y su vida proseguía sin sobresaltos, dócil a la costumbre. Aquel instante reveló una verdad susurrada a lo largo de los siglos: la realidad no fluye como un río, ramifica como un árbol de posibilidades infinitas. Cada elección que haces no es solo una decisión, es la selección de la versión de realidad que vas a vivir. El universo no se despliega en línea recta,
se expande simultáneamente en todas direcciones, aguardando a que tu conciencia determine qué sendero toma forma. Ruth Bennett comprendió este principio por otra puerta. Tras la muerte de su esposo en 1952, se encontró ante un cruce sagrado. En vez de aceptarse como viuda en duelo, eligió una identidad que reconfiguró su mundo. Estoy comenzando una gran aventura, declaró al espejo. En ese preciso acto, su realidad se desplazó. Días después, llegó una carta antigua con acciones olvidadas. Un vecino la invitó a coorganizar tertulias de arte y la pasión por la pintura, dormida desde la juventud, volvió a encenderse. El poder de elegir trasciende el ámbito de lo práctico, es el mecanismo por el que determinas qué versión del mundo se vuelve tu experiencia. Cada momento te ofrece un campo ilimitado de rutas, tu conciencia decide cuál se materializa. Revelación sagrada: no te estás moviendo por el tiempo hacia tu futuro, estás seleccionando qué realidad vivir desde un campo infinito de posibilidades. Ritual de selección, una aplicación cotidiana. Empieza pequeño. Antes de entrar en una sala, elige qué experiencia vas a tener: colaboración, calma, chispa creativa. Antes de una llamada, decide qué versión de la conversación se desplegará: claridad, acuerdo, siguiente paso concreto. Sostén la elección con cuerpo y emoción, postura abierta, respiración tranquila, la sensación de ya está hecho. Anota tus selecciones conscientes y observa cómo la realidad se alinea, personas que se muestran receptivas, mensajes en el momento justo, oportunidades que casualmente encajan. Recuerda, no estás prediciendo el futuro, lo estás eligiendo. Tu poder no está en desear un resultado, sino en pisar la realidad que corresponde a tu elección. Cada decisión, por minúscula que parezca, es un acto de selección de realidad. En cada cruce de caminos, las posibilidades convergen. Con tu atención y tu intención, determinas no solo lo que podría ocurrir, sino lo que debe ocurrir conforme a tu elección divina. Así lo sabían los antiguos, tu voluntad alineada con la ley universal se convierte en el arquitecto de tu experiencia. Capítulo 6. El mundo no es lo que crees que es. En un taller tenuemente iluminado, en 1934, Elliot Harrison notó algo extraño: los engranajes de latón que había dejado ordenados en su banco de trabajo cambiaron de lugar durante la noche, aunque nadie tenía acceso a ese espacio. Lo atribuyó al cansancio, hasta que surgieron otras anomalías, vecinos que hablaban de eventos que él no recordaba, y recuerdos suyos que parecían existir solo en su mente. Una mañana, con el sol filtrándose por las ventanas polvorientas, vio atónito que un reloj que había dejado a medio reparar aparecía impecable sobre la mesa, como si la labor se hubiera completado sin él. Allí se resquebrajaron los muros de su percepción, la realidad no era la fuerza rígida e inmutable que había supuesto. Lo que parece fijo es proyección, el reflejo de tus creencias más profundas sobre lo posible. Tu conciencia moldea el tejido de la existencia momento a momento, pensamiento a pensamiento. Piénsalo en Eleanor Matthews, que en 1952 actuaba en teatros modestos ante aforos raros. Hasta que, una mañana, tomó una decisión total, dejó de verse como actriz que lucha y adoptó un saber sereno: ya era una estrella. Empezó a conducirse distinto, voz serena, presencia dueña de sí, cada función tratada como si fuera la apertura en Broadway. En cuestión de meses, su realidad se reacomodó a esa certeza. Un director la descubrió en una producción pequeña, críticos comenzaron a mencionarla, y oportunidades que parecían imposibles aparecieron con naturalidad, como si hubieran estado esperando a que ella llegara a ese estado. Lo que percibes como mundo fijo, es un espejo de tu estado interno. Cambia ese estado, y lo externo debe ajustarse para reflejarlo. No es metáfora ni pensamiento ilusorio, es el mecanismo por el que opera la realidad. Ritual de cambio de percepción, 7 días. Elige un aspecto pequeño que quieras alterar, cómo te responden, el flujo de tu mañana, la claridad en tus reuniones. Escríbelo tal como hoy lo crees: las mañanas son caóticas, no me escuchan en las juntas. Diseña una nueva creencia que sea emocionante y posible: mis mañanas fluyen con orden y calma, mi voz guía con claridad y aporta valor. Durante 7 días, habita esa creencia como si ya fuera hecho: postura, tono, microdecisiones acordes. Observa y registra cada cambio, por sutil que sea, respuestas más abiertas, tiempos que encajan, tareas que se facilitan.
Esas grietas son las primeras fisuras en la ilusión de un mundo rígido. Sostén la práctica y verás cómo el entorno cede y se reconfigura al compás de tu conciencia. Cuando tu interior cambia con coherencia, lo externo no puede sino ponerse al día. Capítulo 7. El código oculto de la realidad. En la redacción bulliciosa del Chicago Herald, en 1923, James Michie comenzó a presenciar algo extraordinario. Como editor en jefe, revisaba titulares sin descanso. Con el tiempo advirtió que aquellos encabezados no solo informaban el pasado, con inquietante precisión anticipaban el futuro. Una nota sobre el éxito de un comerciante local, semillas de acero se alzan sobre el río, reaparecía, casi palabra por palabra, en una charla que oiría días después entre desconocidos. Un artículo sobre patrones meteorológicos terminaba jugando en su vida personal de modo inesperado. La realidad, descubrió, opera con un principio matemático preciso, parecido a la proporción áurea que la naturaleza repite. Eventos, circunstancias y experiencias siguen patrones distinguibles que, una vez reconocidos, revelan la estructura subyacente de la existencia. Michie empezó a documentarlo todo, llenando cuaderno tras cuaderno con observaciones finas. Detectó que noticias de triunfos precedían victorias íntimas, y que artículos sobre reuniones comunitarias anunciaban reencuentros inesperados en su propia vida. Era como si el universo hablara a través de estas regularidades, mostrándole un plano maestro de lo real. Esta verdad trasciende la casualidad, la realidad es fractal, los patrones se repiten a todas las escalas, de lo microscópico a lo cósmico. Al comprenderlo, ganas palanca para influir en esos ciclos y dirigir el curso de los acontecimientos a tu favor. Piénsalo también en Dorothy Wells, ama de casa en 1947, que descubrió su propio patrón. Observó que cuando abrazaba momentos de alegría plena, amasando pan, cuidando el jardín, llegaban regalos inesperados, un vecino aparecía con verduras frescas, alguien saldaba una deuda olvidada, o surgían oportunidades para el negocio de su esposo. Dorothy decidió trabajar conscientemente con esa clave, en lugar de esperar a que la alegría la encontrara, la elegía en cada instante. Bendecía los platos al lavarlos, encontraba deleite en el rocío de sus rosas, abría el día con aprecio auténtico. Su vida cambió de manera que a otros les parecía milagrosa, pero a ella le resultaba natural, había sintonizado el ritmo inherente de la abundancia. Revelación sagrada. El universo habla en patrones, quien aprende su idioma se convierte en maestro de la manifestación. Ritual de reconocimiento de patrones, 3 días. Mantén un registro sagrado de tus experiencias. Anota, a intervalos, tus pensamientos predominantes y emociones, observa cómo la realidad te los devuelve. Busca temas recurrentes, números que se repiten, símbolos, situaciones que regresan. Presta especial atención a qué sucede después de ciertos estados emocionales o ideas guía. Esta práctica te revela el lenguaje oculto con el que el universo se comunica y te permite descifrar los mensajes tejidos en tu vida diaria. Capítulo 8. El Salón de los Espejos, cómo la realidad te refleja. En los clubes de jazz ahumados de Nueva Orleans, los dedos de Richard Thompson danzaban sobre el marfil, noche tras noche. Sin embargo, su música caía en oídos hostiles, discusiones, vasos rotos, una atmósfera de disonancia. La escena se repetía, hasta que Richard tropezó con una verdad antigua. El mundo no responde a tus deseos, ni siquiera a tus acciones aisladas, responde a quien crees ser. Su revelación llegó al notar que, mientras tocaba, cargaba el peso de rechazos pasados, el miedo al fracaso, la identidad de alguien indigno de aprecio. El universo, con su precisión característica, reflejaba ese guión. Una noche, antes de posar los dedos, Richard cerró los ojos y transformó su estado, abrazó la identidad de un maestro músico cuya música sana almas. Nada cambió en la técnica, todo cambió en el ser. El ambiente viró, los presentes guardaron silencio, los rostros se suavizaron, el recinto se cargó de una energía casi sagrada. La realidad se reordenó en torno a su verdad interior. El mismo principio iluminó el camino de Margaret Wells, poeta en 1934. Tras años de rechazos, un amanecer se plantó ante el espejo y declaró: «Soy una voz para las edades, mis palabras sanan corazones». No lo recitó, lo encarnó. En semanas,
su mundo cambió, un editor descubrió sus versos en una lectura local, su primer libro conmovió a lectores, sus poemas empezaron, de hecho, a sanar. La vida no le devolvió lo que quería lograr, sino quien se había convertido. Revelación sagrada: tu mundo externo no es aleatorio, es un reflejo preciso de tu estado interno, de tus creencias más hondas sobre quién eres. Cambia tu identidad, y la realidad se adecua a tu nueva verdad. Transformación del estado espejo. Frente a un espejo, al amanecer o atardecer, reconoce tu estado emocional actual y lo que está creando. Desplázate deliberadamente a un estado de confianza, alegría o paz, sosténlo por 3 respiraciones completas. Lleva esa frecuencia durante el día y observa, trato de los extraños, desarrollo de circunstancias, oportunidades que asoman. No es magia, es la ley natural del reflejo en acción. Capítulo 9, El soñador despierta, la vida como sueño lúcido. Sobre el Pacífico, en 1943, el P-51 Mustang de John Anderson entró en un picado. En el borde de la inconsciencia, John se halló en un sueño vívido, pero distinto, sabía que estaba soñando. En ese instante de lucidez, descubrió que podía controlar cada rasgo del paisaje onírico, las nubes se apartaban a su voluntad, la gravedad cedía ante su intención, la realidad se amoldaba a sus pensamientos. Cuando despertó en su litera, ileso, llevó consigo una certeza: tu vida despierta sigue las mismas leyes que un sueño lúcido, la diferencia está en tu grado de conciencia. En 1924, entre estanterías de la Biblioteca Pública de Boston, Anna Michey eligió otra puerta hacia la misma clave. Decidió tratar cada instante como si estuviera en un sueño donde todo es posible. Empezó con gestos modestos, imaginó libros apareciendo justo cuando se necesitaban, usuarios hallando exactamente lo que buscaban. Para su asombro, los cambios fueron inmediatos. Animada, amplió el alcance, se vio como futura directora, un cargo que ninguna mujer había ocupado. En pocas semanas, una cadena de sucesos inesperados la llevó al nombramiento. La realidad es tan maleable como un sueño, lo que separa a quien manifiesta de quien queda sujeto a las circunstancias es el nivel de lucidez. Revelación sagrada: la vida no te ocurre, responde a tu conciencia despierta. Cuando asumes que eres el soñador, y no solo un personaje, todo cambia. Práctica de verificación de realidad: 3 pausas diarias. Mira tus manos, como harías en un sueño lúcido. Pregunta: si esto fuera un sueño, ¿qué cambiaría ahora mismo? Asume, por un minuto, que ese cambio no solo es posible, sino inevitable. Actúa en coherencia con esa suposición: un mensaje, un ajuste, una petición clara. Anota las señales y coincidencias que sigan, puertas que se abren, tiempos que se acortan, ayudas que llegan. No necesitas permiso para reconfigurar tu mundo, el único umbral entre tú y tus deseos es tu conciencia de esta verdad. Capítulo 10, El principio de selección de la realidad. En la apacible Cedar Grove, durante la Gran Depresión, Charlie Matthews se detuvo ante un cruce de caminos. Hacia la derecha, el sendero llevaba a la fábrica donde su padre había trabajado 30 años, hacia la izquierda, el camino conducía a la estación y a un futuro incierto. En ese instante, vislumbró una verdad honda: cada elección abre una rama distinta de realidad. Charlie dio el paso hacia la estación, y el mundo pareció temblar un segundo, como si la realidad ajustara sus costuras a su decisión. En los días siguientes, afloraron oportunidades que antes no estaban ahí, conversaciones casuales que derivaban en ofertas, cartas que llegaban en el momento exacto, puertas que se abrían donde antes solo había muro. Su elección no solo cambió la dirección de sus pasos, reconfiguró el abanico de futuros posibles. Esta verdad reaparece en la historia de Ruth Henderson. En 1952, tras la muerte de su esposo, Ruth se miró al espejo de su modesto apartamento en Chicago. Pudo verse como una viuda atrapada por las circunstancias, en cambio, eligió verse como una mujer que comienza una gran aventura. Ese acto íntimo, un cambio de identidad, puso el universo en marcha, conversaciones que viraban hacia caminos inesperados, encuentros fortuitos que desembocaban en propuestas insospechadas, coraje para aceptar invitaciones que su yo anterior habría rechazado. Quien eligió ser generó oleadas que transformaron su mundo. Debes comprenderlo, la realidad no se despliega en línea recta.
Cada momento presenta múltiples ramas de posibilidad, y tus decisiones, incluidas tus asunciones e identidades, determinan qué versión cuaja en experiencia. No viajas por el tiempo hacia un futuro prefijado, eliges qué línea temporal habitar. Los antiguos conocían esta ley: tu voluntad alineada con las leyes universales se convierte en arquitecta de tu vivencia. Cada pensamiento, cada decisión, cada «quién soy» que asumes activa una rama concreta de la realidad. Práctica de manifestación por elección empieza pequeño y específico. Elige un resultado puntual para hoy, por ejemplo, tendré una conversación significativa con una persona de camisa azul o aparecerán 20 euros que había pasado por alto. Haz la elección con certeza serena, como quien marca una opción en un menú. No lo desees ni lo imagines lejano, selecciónalo. Encárnalo, respira hondo, ajusta postura y emociona la sensación de ya pertenece a mi línea de realidad. Suelta la mecánica del cómo y observa cómo el entorno se reorganiza para acomodar tu selección, señales, cruces, timings perfectos. Repite con varios microescenarios durante el día y regístralos. Estás entrenando el músculo de elegir. Recuerda, no predices el futuro, lo eliges. No estás creando posibilidades de la nada, estás seleccionando cuál de las ya existentes se vuelve tu experiencia. Con cada decisión, te sitúas en un cruce sagrado donde posibilidades infinitas convergen, y tu conciencia determina lo que debe suceder conforme a tu elección. Parte 2, Rompiendo la ilusión. Capítulo 11, El poder de la hora, la puerta a todas las posibilidades. En el Distrito Financiero de Nueva York, 1929, Edward Montgomery corría de reunión en reunión, con su reloj de oro pegado a la palma. El tiempo era su enemigo, siempre por delante, siempre exigiendo la próxima operación, la siguiente fortuna. Su mente vivía en un futuro imaginado donde, por fin, la riqueza traería paz. Llegó el 24 de octubre, el mercado se desplomó, y con él, el futuro que Edward había construido en su cabeza. Toda su ingeniería de mañana quedó inservible de un golpe. Por primera vez, Edward no tenía a dónde ir. En esa quietud forzada, ocurrió algo extraordinario, empezó a notar el presente. El sabor del café de la mañana. El eco de los pasos sobre el mármol. La luz jugando en su ventana. A medida que su atención regresaba a la hora, comenzaron a surgir coincidencias notables, soluciones a tiempo, llamadas imprevistas, oportunidades desde lugares donde jamás había mirado. La misma ley se manifestó de forma distinta en Beatrice Thompson, costurera en Milwaukee, 1944. Mientras otros apuraban la labor, Beatrice llevaba presencia total a cada puntada, al paso de la aguja y la textura de la tela. Descubrió que, al fundirse con el instante, el tiempo parecía ceder, trabajos de horas fluían en minutos, los clientes llegaban justo cuando debía, los materiales aparecían exactamente al necesitarlos. He aquí la clave: el presente no es un punto entre pasado y futuro. Es el único punto de poder. Es el convergente donde todas las realidades posibles están disponibles y donde la transformación sucede ya. La mayoría dispersa su fuerza entre remordimientos y anticipaciones, pero la manifestación genuina ocurre solo en el ahora. Cuando traes tu conciencia completa a este instante, accedes a una dimensión atemporal en la que todas las puertas están entreabiertas. Práctica de alineación con el presente. A lo largo del día, lleva atención plena a lo que haces, siente el agua en tus manos al lavar, el peso del cuerpo al caminar, los microsonidos del entorno. Cuando la mente derive hacia ayer o hacia mañana, regresa con suavidad a la hora, una respiración lenta te sirve de ancla. Observa cómo responde la realidad, el tiempo se estira o se ordena, las sincronicidades aumentan, las soluciones aparecen sin esfuerzo. Cierra el día anotando 2 situaciones donde la presencia cambió el resultado. No se trata de controlar el tiempo, sino de entrar en lo intemporal. En el ahora existe todo el poder, se abren todas las puertas y toda transformación se vuelve posible. Capítulo 12, La ilusión del tiempo y el colapso del pasado y el futuro. En la trastienda silenciosa de su taller de reparaciones, Franklin Bennett sostenía el tiempo entre las manos. Cada reloj que pasaba por su banco contaba una historia distinta, algunos se adelantaban, otros se retrasaban, cada uno parecía obedecer su propio pulso secreto. Mientras ajustaba muelles y áncoras con paciencia quirúrgica,
advirtió algo extraordinario: el tiempo mismo pareció variar según cómo lo vivía. Cuando se sumergía por completo en la tarea, horas se comprimían en minutos; cuando la mente se le escapaba hacia recuerdos o preocupaciones, el presente se dilataba, maleable como cera tibia. Tras incontables jornadas de observación, destiló una verdad profunda: el tiempo no es un desfile rígido hacia adelante, sino una danza de la conciencia. El universo te habla con relatos como este para insinuarte que lo que llamas tiempo es, en gran medida, una construcción perceptiva. Pasado, presente y futuro coexisten, entrelazados, influyéndose mutuamente de formas que la mente lógica apenas alcanza a imaginar. Eleanor Williams corroboró esta clave a su manera. Tras 30 años de docencia, pasaba las tardes perdida entre álbumes de fotos, reviviendo escenas que creía grabadas en piedra. Hasta que, un día, decidió reimaginar un episodio doloroso de su infancia no como ocurrió, sino como habría deseado que sucediera. Para su sorpresa, empezaron a aflorar recuerdos nuevos, igual de vívidos, que encajaban con esa versión compasiva. A medida que sostuvo la práctica, su presente comenzó a moverse, al principio sutil, luego de modo innegable; relaciones sanaron, posibilidades se abrieron, y su futuro se reordenó para alinearse con un pasado ya transfigurado por la mirada. Compréndelo: el tiempo no es un sendero lineal, es una esfera de posibilidades. Cada instante contiene todos los instantes. Cuando cambias tu percepción de un punto del tiempo, toda la esfera se reajusta. Ritual de transformación del tiempo. Siéntate en quietud y trae a la mente un recuerdo que aún cargue peso emocional. Elige conscientemente verlo de otra manera, reimagina la escena con el resultado más benevolente, las palabras que necesitabas, el apoyo que faltó. Siente esta nueva versión como real en tu conciencia, nota el cuerpo relajarse, la respiración ampliarse, el gesto suavizarse. Permite que tu línea de vida se reorganice alrededor de este recuerdo sanado. No forces nada, observa. En los días siguientes, registra cambios sutiles que se vuelven oleadas; lugares donde antes veías límites, ahora muestran rendijas; patrones viejos se disuelven como bruma al sol; futuros antes improbables germinan como semillas en tierra fértil. No estás cambiando la historia, estás reconociendo que la historia es fluida y responde a tu conciencia, igual que el presente. Porque el tiempo es un arreglo de la mente, y la mente, cuando se aquieta y elige, reina sobre todas las dimensiones de la experiencia. Capítulo 13. La paradoja de la creencia. ¿Ves lo que crees? En los rincones en penumbra de un club de jazz en Chicago, Laurence Mitchell soplaba su saxofón noche tras noche. Su música cargaba el peso de una certeza amarga; cada silla vacía parecía confirmar que el mundo estaba en su contra, que su talento pasaba inadvertido, que los sueños eran cosa de otros. Hasta que, una velada, un anciano se quedó tras el último tema. Con un brillo extraño en los ojos, dijo unas palabras que resquebrajarían el marco de realidad de Laurence: el mundo no está en tu contra, hijo, simplemente está de acuerdo contigo. Lo que siguió fue una verdad simple y demoledora: las creencias no son observaciones pasivas, son la fuerza activa que moldea la experiencia. Al cambiar su postura interna, el entorno comenzó a responder. En pocos meses, el local se llenaba, su nombre corría de boca en boca, y aparecían oportunidades que antes no encontraban puerta. Este principio se mostró con más dramatismo en la vida de Dorothy Wells. Al perder a su esposo en 1934, abrazó, sin darse cuenta, la idea de que su propia vida también había terminado. Su mundo se volvió un espejo de esa convicción, gris, estrecho, sin resquicios. Hasta que, una mañana, tomó una decisión que parecía pequeña, y sin embargo, contenía poder creativo. Eligió creer, contra toda evidencia, que la vida conspiraba a su favor. La transformación llegó primero como susurros: una vecina le trajo pan recién hecho, una carta inesperada trajo buenas noticias, un encuentro casual abrió una amistad luminosa. En semanas, el giro fue tan profundo que quienes la conocían hablaban de milagros. No lo sabía, operaba la ley natural por la cual el exterior se amolda a tu interior. He aquí por qué muchos se estancan, intentan cambiar circunstancias sin cambiar las creencias que las sostienen. Así, la rueda de la limitación sigue girando, ignorando que la llave está en su propio bolsillo. Ritual antiguo de transmutación de creencias, 7 días.
Identifica una creencia núcleo que haya delineado tu mundo, por ejemplo, la vida es dura, el éxito siempre me elude. Formula su verdad opuesta, que te resulte retadora pero verosímil, por ejemplo, la vida me apoya con oportunidades concretas, el éxito me encuentra cuando aporto valor. Cada mañana, escribe la nueva creencia 3 veces, despacio, sintiéndola en el cuerpo, respira, relaja hombros, deja que la frase te habite. A lo largo del día, cuando surja el viejo guión, detéctalo sin juicio y reemplázalo con la nueva elección. Puedes acompañarlo con un gesto ancla, mano al pecho, una exhalación larga. Lleva un registro sagrado de microcambios, la forma en que te responden, sincronicidades discretas, puertas que aparecen donde no las había. Observa cómo tu realidad empieza a reorganizarse alrededor de la creencia transmutada. Porque esta es la mecánica oculta detrás de toda manifestación, no ves para creer, crees y entonces ves. Cuando tu convicción cambia, el mundo se acomoda, con la precisión de un espejo, a la imagen nueva que sostienes por dentro. Capítulo 14. El universo está vivo y te responde. A través de la niebla del tiempo nos llega un relato singular, la historia de Harrison Wells, cuyo despertar a la inteligencia viviente del universo contiene una clave vital para tu propia transformación. En su taller abarrotado de Boston, 1923, Harrison empezó a notar algo peculiar, los mismos números aparecían en facturas y direcciones, frases idénticas emergían en conversaciones distintas, objetos cotidianos parecían ordenarse siguiendo patrones con sentido. Al principio atribuyó todo a la casualidad, pero, a medida que las sincronicidades se multiplicaron, amaneció una verdad más honda, el universo respondía a sus pensamientos con una precisión inteligente. Décadas más tarde, la experiencia de Virginia Thompson reflejó la misma clave. Operadora de Bell Telephone en 1944, descubrió que podía conectar con el universo mismo. Cuando pedía en silencio orientación, las respuestas llegaban por conversaciones escuchadas al pasar, por páginas de libros que se abrían justo donde debía leer, o por encuentros aparentemente fortuitos. Comprendió que el universo no era un mecanismo frío ni un telón de fondo indiferente, sino una presencia viva en diálogo constante con su conciencia. Lo que estos relatos revelan es una verdad a la vista de todos, el universo no está separado de ti, no es un mero escenario donde transcurre tu vida. Es inteligencia viviente que responde a cada pensamiento, emoción e intención. Aquellas coincidencias que llamas azar son, en realidad, mensajes, respuestas ajustadas a tu estado interior. Piensa en un espejo, refleja tu gesto al instante, sin retraso ni distancia entre acción y imagen. Así opera el universo, reflejando tu conciencia en forma de eventos, encuentros y circunstancias. Cada sincronicidad es una confirmación, estás en comunicación directa con la inteligencia infinita que permea la existencia. Cuanto más afinas tu escucha, más nítido se hace el alfabeto de esa conversación. Invocación a la señal sagrada, esta noche. Antes de dormir, habla en silencio con el universo. Pide una señal concreta, un color, un símbolo, una situación específica. Formula el pedido con claridad, y luego suelta el cómo y el cuándo. Durante las próximas 24 horas, mantén una atención amable. No analices en exceso, percibe con el saber de tu centro. Registra cada señal o sincronicidad en tu cuaderno sagrado, anota qué ocurrió, y sobre todo, que sentiste, un latido que se acelera, un reconocimiento súbito, una paz certera. Presta oído a los susurros de la intuición, a veces la respuesta llega como una idea breve, un empuje suave o la certeza de que esto es para mí. Con esta práctica de observación sagrada, te conviertes en interlocutor consciente, fortaleces el puente entre tu atención terrenal y la sabiduría infinita que busca guiarte. Cada señal documentada es un hilo en el tapiz de la comunicación divina, entretejiendo lo visible y lo invisible en tu experiencia diaria. Capítulo 15. Comienza el cambio, despertar del sueño. Pocas historias iluminan el umbral entre el dormir y el despertar con tanta viveza como la de Benjamin Thorne. En una mañana helada de 1934, Benjamin estaba en su puesto habitual a bordo del Eastern Continental, la mano firme sobre el acelerador, cuando algo extraordinario sucedió, el sueño de la noche anterior seguía adherido a él como bruma. En ese sueño, era a la vez el maquinista del tren y el arquitecto de la vía, curvaba raíles con la mente, levantaba estaciones con un gesto.
Al despertar, en lugar de desechar la visión, se preguntó, ¿y si mi vigilia no es tan distinta? Empezó a observar su día con ojos nuevos, y las barreras entre sueño y vigilia se aflojaron. Notó cómo sus expectativas coloreaban los hechos, cómo su ánimo influía en el trato de los pasajeros, cómo sus pensamientos parecían preceder a las circunstancias, no seguirlas. Su vida comenzó a mostrarle que el guión no estaba cerrado. Esa misma clave resonó en la transformación de Lillian Foster, en su modesta sastrería en 1952. Rodeada de patrones y posibilidades, tuvo una claridad súbita. Había vivido según un libreto ajeno, expectativas familiares, normas sociales, límites heredados. En ese instante reclamó su papel de autora. Empezó pequeño, reescribiendo rutinas, luego, relaciones, después, su modo de hacer negocios, hasta que, por fin, reimaginó su historia. Donde antes veía muros, ahora reconocía rutas. Su pequeño taller se convirtió en una casa de moda celebrada, no por cambios externos aislados, sino por su reescritura interna de lo posible. Estas crónicas señalan una verdad fundamental: no eres solo un personaje de la gran obra, eres su autor. Cada circunstancia no te ocurre, ocurre a través de ti. El guión espera tu revisión consciente. Ritual de autoría consciente. Elige un área que hoy percibas fija o inmodificable. Respira 3 veces con profundidad, permitiendo que tu atención se expanda. Con la autoridad de quien edita su obra, escribe una nueva escena para ese aspecto, específica, detallada, inequívoca. ¿Qué ves? ¿Qué dices? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se siente? Declárala en voz alta 3 veces, dejando que cada palabra resuene en el cuerpo. Sal al día actuando en coherencia con esa versión, microdecisiones, tono, límites, solicitud clara. Observa y anota cada eco en el mundo, gestos que cambian, puertas que se abren, sincronicidades que confirman tu nuevo texto. No estás imaginando un cuento que quizá suceda, estás despertando a tu papel como autor divino de tu existencia. Cuando cambias el guión interior con presencia y convicción, la escena externa se reescribe con una precisión asombrosa. Capítulo 16. La frecuencia es realidad, la ciencia de la vibración. Entre el ruido estático y las interferencias de la vida cotidiana se oculta una verdad tan elemental que ha permanecido a simple vista. Esa revelación le llegó a Walter Bennett una noche lluviosa de 1943, en su angosto taller de reparación de radios, rodeado de válvulas, bobinas y metros de cobre. Walter llevaba horas, años, en realidad, ajustando frecuencias para arrancar claridad de un mar de ruido. Noche tras noche comprobaba cómo un mínimo giro del dial podía convertir el caos en recepción cristalina. Hasta que, aquella velada, mientras afinaba otra radio testaruda, la comprensión le atravesó como un rayo. Toda su vida, de hecho, toda la existencia, obedecía al mismo principio. El mundo no le enviaba señales mezcladas, él estaba sintonizando la frecuencia equivocada. Cada pensamiento, cada emoción y cada circunstancia vibraban con una frecuencia propia. Lo que aparecía en su experiencia no era aleatorio, coincidía, con exactitud de laboratorio, con su sintonía interior. Esta sabiduría tomó otra forma en Evelyn R., cuyos dedos tejían melodías sobre un piano en el ambiente humeante de un Speakeasy de Chicago, en 1924. Durante años repitió aires melancólicos, y con ellos atrajo públicos que reflejaban su ánimo sombrío. Una noche decidió cambiar la música en su corazón, dejó entrar motivos luminosos, ritmos que elevaban. El aire del local se transformó, los bebedores ruidosos dieron paso a amantes de la música, y, con el tiempo, sus conciertos saltaron de sótanos clandestinos a salas de concierto prestigiosas. ¿Lo ves? El universo no responde a tu lista de deseos, responde a tu frecuencia. Como una radio que solo capta emisoras afines a su sintonía, tú accedes a aquellas versiones de la realidad que resuenan con tu vibración dominante. Tus pensamientos, emociones y creencias no observan la realidad desde la grada, son el dial con el que sintonizas mundos distintos. Ritual de reinicio de frecuencia, un día completo. Al amanecer, elige la vibración que quieres encarnar hoy, alegría, abundancia, paz o amor. Escríbela y nómbrala en voz baja. Sintoniza el cuerpo, respira 4 veces de forma lenta, suaviza hombros y mandíbula, adopta la postura que ese estado tendría, si ya fuera real.
Mantén esa frecuencia en tus pensamientos, emociones y microacciones, tono al hablar, ritmo al caminar, calidad de tu atención. Cuando surja una vibración más baja, prisa, queja, miedo, ajusta el dial como haría Walter. Pausa, respira, recuerda tu palabra del día, elige el siguiente gesto coherente. Observa cómo te responden las personas, qué circunstancias se alinean, qué puertas que parecían cerradas se entreabren. Registra en tu cuaderno cada cambio y sincronicidad que confirme la nueva sintonía. Incluso los detalles mínimos son valiosos, forman la curva de tu nueva frecuencia. No estás cambiando el mundo, estás sintonizando otra emisión de la realidad. Te conviertes en lo que vibras, y tu mundo, con la precisión de un instrumento bien afinado, se ajusta en consecuencia. Capítulo 17. El efecto del observador. Tu enfoque crea materia. En un laboratorio tenue de la Universidad de Princeton, en 1934, Henry Blackwood hizo un hallazgo que haría temblar la comprensión convencional de lo real. Mientras observaba electrones con su instrumental, constató algo que contrariaba la lógica común: el simple acto de observar alteraba su comportamiento. La conclusión era asombrosa: la conciencia estaba interactuando con la realidad en su nivel más fundamental. Lo que Henry tocó aquella noche no fue una rareza técnica, sino la llave para entender cómo se forma la realidad alrededor de tu atención. Los electrones respondían a la mirada del observador, del mismo modo en que tu mundo responde a aquello donde pones el foco. Lo que atiendes crece, se expande y termina manifestándose con más fuerza. La misma ley se mostró en Clara Michei, maestra de una pequeña escuela rural en Minnesota, en el duro invierno de 1942. Cada día veía los vidrios rotos, los libros gastados, el esfuerzo de sus alumnos y, día tras día, esos problemas se multiplicaban. Cuanto más enfocaba la carencia, más carencia parecía haber. Hasta que, una mañana, viró el enfoque. En lugar de contar grietas, contempló cómo el sol dibujaba patrones hermosos a través de ellas. En vez de lamentar los faltantes, se maravilló con la alianza de los niños para compartir lo que tenían. En semanas llegaron donaciones inesperadas, madres y padres repararon ventanas, y la realidad del aula cambió. No porque, mágicamente, se arreglara sola, sino porque ella había desplazado su punto de conciencia. El universo opera como un gran espejo, refleja con fidelidad aquello que sostienes en tu campo de atención. Igual que un fotógrafo decide dónde apunta el objetivo, tú eliges qué aspectos de la realidad revelar y ampliar con tu mirada sostenida. Experimento del observador, 3 días. Identifica 3 retos actuales. Escríbelos tal como sueles verlos. Para cada uno, redirige el foco a la posibilidad latente. Donde veas falta, busca abundancia inesperada. Donde veas obstáculo, explora oportunidad, aprendizaje, apoyo, alternativa. Actúa con un micropaso coherente con esa nueva lectura, una llamada, una petición, un ajuste concreto. Documenta cada desplazamiento, cambios sutiles en el tono de las personas, casualidades sutiles, recursos que aparecen de la nada. Al cierre de cada día, anota qué enfoques generaron mejores resultados y cómo tu estado interno moduló la respuesta del entorno. Recuerda, tu atención no es pasiva. Es la fuerza que graba surcos en el tejido cuántico de la existencia. Cada pensamiento sostenido, cada minuto de presencia enfocada, envía ondas a dimensiones que no ves y deja su marca. Como un artista con un pincel finísimo, tu conciencia pinta el lienzo de tu experiencia con cada observación. Úsala con intención. Lo que observas, creas, y lo que creas se convierte en el testimonio vivo de tu visión interior. Capítulo 18. El cambio de identidad. Convertirte en la versión de ti que ya lo tiene. En las calles bulliciosas de Chicago, 1923, Howard Matthews se sentaba en su taller, rodeado de inventos fallidos y deudas crecientes. Cada mañana, se plantaba ante el espejo y solo veía a un inventor a la deriva, condenado al olvido. Hasta que una tarde, mientras las sombras se alargaban sobre el banco de trabajo, un anciano llamó a su puerta. «No creas nada nuevo», le dijo, «porque sigues siendo el mismo de siempre». Aquellas palabras marcaron el inicio de la transformación de Howard. El desconocido, que pronto sería su mentor, le reveló una verdad antigua: el mundo exterior se acomoda para igualar tu identidad interna. El éxito no trataba de empujar más fuerte,
sino de convertirse en otra persona. Esa sabiduría resonó, años después, en Boston, 1935, con Margaret Wells, modista al borde del cierre. Una mañana decidió encarnar la identidad de una diseñadora reconocida, cambió su porte, habló con una autoridad serena y tomó decisiones como si ya dirigiera la boutique más prestigiosa de la ciudad. En semanas, comenzaron a llegar clientas adineradas, sus diseños llamaron la atención de revistas de sociedad. Su realidad no cambió por un curso nuevo, sino porque ella se volvió alguien distinto. ¿Lo ves? El universo no responde a tus deseos ni siquiera a tus acciones aisladas, responde a quién eres. Cuando mueves tu identidad nuclear, la realidad no tiene opción, refleja ese cambio. Es una ley inapelable, tan cierta como la gravedad. Práctica antigua de cambio de identidad. Elige un área de tu vida que quieras transformar. Durante las próximas 24 horas, encarna por completo la identidad de alguien que ya logró esa meta. No es fingir, es reclamar una realidad. Muévete como se movería, piensa como pensaría, decide desde su perspectiva. Viste, habla y prioriza en coherencia con ese yo logrado. Observa cómo el mundo responde distinto, el trato de los demás, oportunidades que asoman, coincidencias que nunca veías. Lleva un registro de los pequeños ajustes, un correo que llega, una conversación que se abre, una oferta que encaja. Son la señal de que el escenario empieza a redecorarse para tu nuevo personaje. Recuerda, no estás intentando conseguir algo, estás volviéndote alguien nuevo. En el instante en que pisas del todo esa identidad, el universo recompone sus piezas para reflejar quién ya eres. No es un juego de hacer, sino una transfiguración del ser. Capítulo 19, La ley de la asunción, actuar como si hasta que sea real. En las calles tranquilas de Filadelfia, 1942, Louis Blackwood se miraba al espejo mientras ajustaba la corbata con precisión de sastre. Su tienda le daba lo justo para sobrevivir, la prosperidad parecía reservada a otra clase de gente. Hasta que un día cuestionó esa creencia enquistada, ¿y si la abundancia también está pensada para mí?, susurró a su reflejo, y algo se movió en el universo. Louis inició un experimento sencillo. Cada mañana asumía que la riqueza fluiría naturalmente hacia él. Trató su modesto local como si fuese el establecimiento más reputado de la ciudad. Cuando entraban clientes adinerados, asumía que se volverían habituales, ante cada oportunidad, asumía que fructificaría. En pocos meses, sus asunciones tomaron cuerpo, la tienda, antes silenciosa, zumbaba con la élite de Filadelfia, los pedidos se multiplicaron, el dinero, que antes parecía esquivo, llegó por canales inesperados. El mismo principio se desplegó para Alice Henderson, florista en Chicago, 1934. Tras años de relaciones decepcionantes, descubrió que sus asunciones sobre el amor estaban fabricando su experiencia. Pensaba que los hombres buenos eran raros, que las relaciones eran difíciles y que la conexión genuina era improbable. Una mañana de primavera eligió suposiciones nuevas, que el amor abunda, que las buenas conexiones son naturales y que ella es profundamente capable. Mientras colocaba rosas y lirios cada día, sostuvo estas asunciones con calma y certeza. Su mundo cambió, clientes que conversaban con cuidado, amistades que brotaban sin esfuerzo, y aquel caballero que venía semanalmente a comprar flores para su madre terminó siendo su esposo. Nada, afuera, se había corregido primero, cambiaron sus asunciones. Compréndelo. Tus asunciones no son meros pensamientos, son los arquitectos invisibles de tu realidad. Lo que sostienes como cierto, por ley, termina solidificándose en hecho. No es optimismo vacío, es un principio estructural de la existencia. Tus asunciones crean tu mundo. Práctica antigua de la asunción, 7 días. Escribe con honestidad tus asunciones actuales sobre dinero, amor, salud y éxito. No edulcores. Detecta los guiones que repites. Elige conscientemente nuevas asunciones alineadas con la vida que deseas, claras, breves, potentes. Vívelas, decide, habla y actúa desde esas asunciones, igual de firmes que las antiguas. Cuando aparezca el viejo guión, cámbialo en el acto, una respiración lenta, mano al pecho, y repite tu nueva suposición. Registra a diario los ecos, clientes que vuelven, mensajes a tiempo,
mejoras de ánimo y salud, apoyos inesperados. Al día 7, revisa qué asunciones nuevas ya se sienten normales. Consolídalas y eleva un paso su alcance. No estás intentando convencerte de nada, estás eligiendo asunciones distintas y permitiendo que la realidad se reordene en consecuencia. El universo no puede hacer otra cosa que reflejar lo que asumes como verdad. Capítulo 20. Saltos en el tiempo, cómo colapsar líneas temporales y acelerar la manifestación. En las calles bullentes de Nueva York, 1923, Roger Matthews corría de un encargo a otro, con la libreta repleta de artículos a medias y sueños pospuestos. Creía que el tiempo era una línea recta que lo llevaba hacia un futuro lejano donde, por fin, empezaría su verdadera vida. Todo cambió cuando conoció a Augustus Vail, un relojero de manos curtidas que trabajaba en un taller tenue, rodeado de relojes cuyo tic-tac parecía seguir ritmos imposibles. El tiempo, dijo Augustus, con una mirada encendida de sabiduría antigua, no es un río que fluye en una sola dirección, es un océano, y puedes nadar hacia la orilla que elijas. Roger se mostró escéptico, pero Augustus continuó, señalando los relojes. Mira, cada reloj marca una hora distinta, y sin embargo todas coexisten. Tus futuros, tú, existen con la misma certeza que tú, yo, presente. La única cuestión es, ¿con cuál versión te vas a alinear? Aquella noche, Roger probó la enseñanza. En vez de esperar convertirse en un autor reconocido, empezó a escribir como si ya lo fuera. Sus textos cambiaron, se impregnaron de la seguridad y la voz de su yo del futuro. En semanas, sus artículos captaron la atención de editoriales que antes lo ignoraban. No fue azar, se había sintonizado con una línea temporal donde el reconocimiento ya era un hecho. La misma clave emergió con Ellen Morrison, enfermera del Mercy Hospital de Chicago, en 1945. Tras un accidente devastador, los médicos le pronosticaron años de recuperación, caminar de nuevo parecía remoto. Ellen descubrió algo extraordinario. Cada noche cerraba los ojos y entraba en la realidad en la que ya estaba sana. Sentía la firmeza de sus piernas, la gracia de sus pasos, la dicha de volver a bailar. Traía a su presente a ese yo futuro y permitía que guiara sus decisiones diarias. Su recuperación desafió toda expectativa, lo que debía tomar años se manifestó en meses. Para los médicos fue un milagro, para Ellen, la comprensión de que colapsó el tiempo alineándose con la realidad deseada. Lo esencial, el tiempo no es fijo, es fluido y sensible a tu conciencia. Cuando lo comprendes, ves que esperar es una ilusión, el futuro que deseas ya existe, aguardando a que pises esa versión. Práctica ancestral de colapso de líneas temporales. Elige una realidad futura concreta que quieras vivir, publicación del libro, alta vitalidad, relación armónica. Cierra los ojos y entra por completo en esa escena. Percibe sensaciones, emociones, detalles, olores, texturas, sonidos y, sobre todo, la certeza de ya estar allí. Deja que tu yo futuro te instruya, qué decide hoy, qué evita, qué hábitos sostiene, cómo habla y se mueve. Durante las próximas 24 horas, vive desde ese punto del tiempo, toma microdecisiones y acciones acordes, un correo, una llamada, un no a lo que desvía, un sí nítido a lo que enfoca. Afina el entorno, ordena tu espacio, tu agenda y tu cuerpo para que reflejen esa versión, pequeños ajustes visibles, traen esa línea temporal a la hora. Registra sincronicidades y confirmaciones, nombres, oportunidades, plazos que se acortan. Estás alineando tu presente con una orilla del océano del tiempo que ya te pertenece. No estás pretendiendo, estás alineando. No fabricas el futuro, eliges el que ya existe y lo encarnas hoy. Parte 3. Dominar los códigos de la creación. Capítulo 21. El arte de soltar. ¿Por qué perseguir ahuyenta lo que deseas? En el otoño de 1924, Samuel Henderson recorría calles empapadas, maletín de cuero en mano, ofreciendo sus productos puerta a puerta. Con cada no, su rostro se marcaba con nuevas arrugas de ansiedad. Cuanto más desesperado perseguía el éxito, más se le escurría como niebla matinal entre los dedos. Samuel encarnaba una ley que roza a todo el que ansía con excesiva urgencia, lo que persigues con desesperación acelera su huida. Una noche, exhausto y calado hasta los huesos, se refugió en un pequeño café. Un anciano,
tras observar su abatimiento, le compartió una verdad simple. El universo opera por paradojas, cuanto más aprietas, menos sostienes. Aquella noche, Samuel hizo algo radical, se rindió. No a sus metas, sino al agarre que las asfixiaba. Soltó el control y eligió servir con genuina vocación. En semanas, sus ventas se duplicaron, luego se triplicaron. Al dejar de perseguir, el éxito empezó a perseguirlo a él. La misma ley se manifestó en Rose Matthews, en 1943. Tras perder a su esposo en la guerra, se aferró a la idea de hallar amor de nuevo, acudió a todas las reuniones sociales y exploró toda posibilidad, y solo encontró vacío. Una mañana de primavera, en el jardín, tuvo una epifanía. Su búsqueda frenética nacía del miedo, a la soledad, a no volver a conectar. En ese instante se entregó por completo a su presente y liberó el futuro que creía necesitar. Ese espacio permitió lo inesperado. Empezaron a llegar cartas del mejor amigo de su esposo caído, llenas de historias que ayudaron a sanar. Esa correspondencia germinó en un vínculo que ninguno había previsto, más profundo y bello que lo que Rose se había forzado a encontrar. Verdad sagrada, el universo se mueve por paradoja. Lo que persigues, lo repeles, lo que sueltas, regresa multiplicado. No es filosofía vacía, es una ley funcional de la realidad. Práctica ancestral de la entrega sagrada, 7 días. Identifica un área donde estás apretando demasiado, relación, meta económica, oportunidad, reconocimiento. Declara tu intención pura, el para qué, profundo, y suelta el cómo y el cuándo. Escríbelo, sirvo y confío, permito que tome su mejor forma y tiempo. Sustituye la compulsión por presencia útil. En lugar de refrescar correos o forzar conversaciones, haz acciones de servicio concretas, mejorar la propuesta, aportar valor a alguien, cuidar tu salud y tu espacio. Crea un ancla diaria de soltar, 2 minutos exhala largo, abre las manos, imagina que dejas ir el resultado y repite, confío en la sincronía. Observa cómo, al aflojar el agarre, empiezan a aparecer señales, coincidencias y ofertas no planificadas, como el agua que encuentra su cauce o una flor que gira hacia el sol. Registra en tu cuaderno evidencias de flujo, llamadas a tiempo, caminos alternativos, alivio corporal, claridad mental. La entrega abre canales que el control cerraba. Al finalizar, agradece, sin triunfalismo, el movimiento generado y decide que mantener, servicio, límites sanos, descanso, calidad de presencia. El universo responde menos a tu esfuerzo tenso que a tu permiso abierto. En el espacio que crea el soltar, los acontecimientos se ordenan con una gracia que la mente lineal no puede coreografiar. Lo que de verdad es para ti encuentra el camino cuando tú dejas de bloquear la puerta. Capítulo 22, Transmutación de la realidad, convertir los obstáculos en poder. En las entrañas de las minas de carbón de Pensilvania, Frederick Miller pasaba sus días en oscuridad, maldiciendo el polvo negro que se pegaba a sus pulmones y ensombrecía su ánimo. Cada mañana descendía a la tierra con rabia en el pecho, viendo solo el peso de sus circunstancias. Y, sin embargo, en esos túneles de sombras se escondía la semilla de una verdad extraordinaria, la misma que transformó la vida de Frederick y puede transformar la tuya. Un día, examinando un trozo de carbón, Frederick tuvo una revelación que cambió para siempre su mirada. Aquella roca común, ennegrecida por siglos de presión, contenía en sí la posibilidad de volverse diamante. En ese instante comprendió, la presión no es castigo, es fuerza de transformación. Desde entonces, enfrentó cada reto con otros ojos, el peso de su trabajo dejó de ser una condena y se volvió la presión exacta que templaba su carácter, la oscuridad de la mina se convirtió en espacio sagrado para su metamorfosis interior. Meses después, ese cambio de perspectiva lo condujo a innovaciones de seguridad minera que lo elevaron a un cargo de liderazgo. La misma ley se manifestó en la vida de Edith Warner, pintora en 1944, acostumbrada a los rechazos de las galerías. Cada no parecía una herida directa a su sueño, hasta que, una noche de lluvia, de pie frente a su colección de obras rechazadas, vio lo que no había visto, no eran fracasos, sino materia prima. Empezó a integrar las propias cartas de rechazo en sus cuadros, creando potentes piezas de collage que hablaban de la perseverancia humana. La energía del rechazo se volvió combustible para la innovación. En un año,
sus obras singulares llamaron la atención de grandes galerías, generando un reconocimiento muy superior al que imaginó al principio. La verdad universal se desnuda, lo que parece obstáculo es potencial concentrado. Cada desafío trae en su núcleo la energía exacta para tu elevación. La presión que sientes que podría quebrarte es precisamente la que puede formarte. Práctica antigua de alquimia energética, 3 días. Elige un reto actual que se sienta pesado o imposible. Durante 3 días, míralo no como problema, sino como energía pura a transmutar. Escribe con detalle cómo esa presión puede redirigirse hacia algo mayor. ¿Qué diamante quieren hacer de este carbón? ¿Qué obra maestra sugiere este rechazo? Siente el cambio, deja de resistir y empieza a usar la presión como impulso, un ajuste en tu proceso, una conversación valiente, una mejora concreta. Observa cómo la fuerza que parecía oponerse se vuelve el motor que te propulsa. Capítulo 23, el principio de realidades paralelas, elegir en lugar de esperar. Entre las colinas ondulantes de Nebraska, George Anderson se detenía al borde de su campo sin labrar, esperando la señal perfecta de la naturaleza para sembrar. Día tras día estudiaba el cielo, probaba la tierra, consultaba el almanaque, y siempre faltaba algo. George encarnaba una tendencia universal, creer que las condiciones externas deben alinearse antes de actuar. Pero su historia encierra una clave que cambia la manera de crear realidad. Una mañana, vio a su vecino Thomas sembrar con confianza, a pesar de que las condiciones parecían dudosas. En las semanas siguientes, George fue testigo de algo notable, las acciones decididas de Thomas parecían convocar a los elementos. Llovió cuando hizo falta, el sol apareció en los momentos críticos, y sus cosechas prosperaron mientras otros esperaban el momento ideal. La percepción de George se quebró. Thomas no triunfaba porque el entorno fuera perfecto, el entorno se volvía perfecto porque Thomas decidía triunfar. El mismo principio se desplegó en Martha Williams, propietaria de un hotel modesto en 1943. Cuando muchos negocios recortaban, Martha tomó una decisión audaz. En vez de aguardar a que la economía mejorara, empezó a renovar su hotel como si la prosperidad ya estuviera presente. No esperó a que llegaran clientes para mejorar su experiencia, creó la experiencia que los atraería. El universo respondió a su determinación, abrió cerca un centro de entrenamiento militar que trajo huéspedes constantes, un escritor famoso eligió su hotel como residencia temporal, y con él llegaron más visitantes. Su realidad cambió no porque aguardó el momento justo, sino porque lo instauró con su decisión. La verdad se aclara, no estás a merced de las circunstancias responden a tus decisiones. Cada instante contiene infinitas realidades paralelas, tu elección activa una de ellas. Práctica antigua de selección de realidad, decide y actúa hoy. Identifica un área donde llevas tiempo esperando condiciones perfectas. Decide ahora lo que has pospuesto, actuando como si tu realidad deseada ya estuviera en marcha. Escríbelo como compromiso claro y toma un paso tangible hoy, aunque sea pequeño, que demuestre tu decisión, una reserva, una llamada, un anticipo, un prototipo. Observa cómo el entorno empieza a reacomodarse, aliados, oportunidades y timings que se alinean. El universo no responde a esperanzas o deseos sueltos, responde a decisiones. Al elegir ahora, colapsas lo posible en lo elegido. En ese instante sagrado de elección, te reconoces arquitecto de tu destino y diriges la energía universal hacia el camino que has señalado. Cuando decides de verdad, el tejido de la realidad empieza a redibujarse alrededor de tu determinación. Capítulo 24, la puerta a la posibilidad ilimitada, romper las últimas cadenas mentales. En los fríos pasillos de la penitenciaría Blackstone, Jonathan Maxwell hacía sus rondas diarias, observando a hombres contenidos por hierro y piedra. El chirrido de los cerrojos y el tintinear de las llaves marcaban el ritmo de su jornada. Y, sin embargo, una mañana, al fijarse en un grupo de guardianes que cumplían su trabajo de forma mecánica, atisbó una verdad demoledora: ellos también estaban presos, aunque sus celdas fueran invisibles. Empezó a notar cómo esos hombres libres se autolimitaban con el mismo rigor con que los barrotes contenían a los reclusos, hablaban de sueños a los que no podían aspirar, de oportunidades para las que no estaban calificados, de vidas que no les correspondían.
Ese velo se rasgó del todo el día en que Thomas Reed, antiguo interno famoso por sus intentos de fuga, regresó cambiado. No volvía para ser encerrado, sino para hablar con los presos. Las rejas nunca fueron mi verdadera prisión, dijo. Mi mente lo era. Cuando me liberé aquí, se tocó la sien, la fuga física dejó de ser necesaria. La enseñanza cayó como un martillo, la cárcel esencial no estaba en los muros, sino en las creencias que damos por hechas. Esa misma verdad resonó en la historia de Harriet Collins, que operó la misma máquina en la fábrica Wilson durante 15 años. Día tras día miraba a través de las ventanas hacia el mundo exterior, convencida de que alguien de su condición no podía aspirar a más. Hasta que, una mañana, leyó la historia de una antigua operaria que se había convertido en empresaria. Algo se movió por dentro, la limitación que había aceptado como verdad se reveló como lo que era, un pensamiento, y un pensamiento puede elegirse de otro modo. Ese mismo día, Harriet comenzó a actuar como si la frontera entre su mundo y el otro no existiera. Entró en el banco que siempre había evitado y preguntó por un préstamo, conversó con clientes de la fábrica para entender sus necesidades y tomó notas con rigor, por las noches bosquejó un plan y estudió permisos y proveedores. En cuestión de meses, fundó su propia empresa y empezó a suministrar piezas especializadas a la misma fábrica donde antes se sentía atrapada. El primer pedido fue pequeño, el segundo, mayor, y, cuando ajustó calidad y tiempos, la línea se volvió sostenible. Lo que parecía un muro era, en realidad, una puerta. Práctica ancestral de liberación. Identifica tu barrera mental final, ese no puedo, asociado a tu origen, edad, historial o circunstancias. Escríbelo con claridad. Durante las próximas 24 horas, actúa como si esa barrera ya no existiera. Camina, habla y decide desde la versión de ti que no reconoce ese límite. Toma una acción concreta, aunque sea mínima, que tu yo limitado habría considerado imposible: pedir una reunión, enviar una propuesta, entrar en ese lugar, inscribirte en ese curso. Ajusta tu entorno para reforzar la liberación: un correo enviado, un recordatorio visible, una llamada hecha. Registra lo que ocurra, matices en cómo te tratan, oportunidades que aparecen, ideas que no veías. Esto no va de pensamiento positivo, va de reconocer que la prisión de la limitación existe solo en el pensamiento. Cuando das un paso fuera de esa última celda mental, descubres lo que Jonathan y Harriet aprendieron: la libertad no es algo que se consigue, es algo que reconoces que siempre había estado ahí. Capítulo 25, el código de activación: reescribir tu realidad en un instante. En la oficina de telégrafos de la calle Maple, apenas iluminada, Thomas Morrison dejaba que sus dedos bailaran sobre la tecla de bronce, enviando mensajes por la noche. 15 años transmitiendo historias de triunfo y tragedia, sin reparar en que sus propios pensamientos estaban emitiendo con más potencia que las señales eléctricas que cruzaban los hilos. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales, llegó un despacho inusual. En puntos y rayas, el mensaje decía: estás transmitiendo ahora mismo. ¿Tus pensamientos están dando forma a la realidad en tiempo real? ¿Eres consciente de lo que estás enviando? Thomas lo desestimó como una broma. Pero el texto continuó: observa, en el próximo minuto recibirás prueba. Segundos después, algo inédito a esas horas, entró un hombre adinerado para enviar un telegrama urgente. Mientras dictaba su mensaje, Thomas advirtió, con un vuelco al estómago, que coincidía palabra por palabra con las preocupaciones que él acababa de rumiar sobre su situación económica. Su mente había estado transmitiendo, el mundo respondía. La misma ley se manifestó en Ellen Bennett. Su librería de la esquina de Fourth y Pine llevaba 7 años casi inadvertida. Una tarde, tras leer un libro sobre creación de la realidad, tomó una decisión total: dejó de verse como la dueña que sobrevive y encarnó a una curadora literaria cuyo local era corazón de la comunidad. El cambio fue instantáneo, sin periodo de adaptación. Al anclar esa identidad, la realidad se curvó para corresponder. A la mañana siguiente, un periodista local se presentó para hacer un reportaje. Por la tarde, 3 clubes de lectura pidieron usar la tienda como sede. A los pocos días, un autor organizó allí una firma, y el lugar empezó a zumbar con actividad. Ellen no esperó a que pasara algo, activó una frecuencia nueva, y el mundo se reordenó.
El universo funciona como el sistema telegráfico de Thomas, emite y recibe en tiempo real. No hay retardo entre un cambio interno auténtico y la respuesta externa. Cuando encarnas un nuevo estado del ser, el entorno debe reorganizarse. La creencia en el cambio gradual es, a menudo, una ilusión. La realidad se actualiza en el instante en que activas otra frecuencia. Práctica de activación 24 horas. Elige un aspecto de tu vida a transformar: clientela, salud, relaciones, visibilidad. Toma una decisión absoluta: lo encaro ahora. Define una identidad y un estado específicos, por ejemplo, soy la profesional cuyas soluciones son la referencia de mi sector. Encárnalo durante todo el día: lenguaje, postura, prioridades y microacciones coherentes con esa versión. Crea un ancla, gesto, frase breve, respiración, para volver al estado si te desvías. Ejecuta una acción decisiva que cristalice la nueva señal: agendar una presentación, enviar invitaciones, fijar fecha de lanzamiento, ofrecer una colaboración concreta. Observa la velocidad de los ecos, llamadas, correos, invitaciones, casualidades útiles. Anótalas, suelen aparecer antes de lo que imaginas. Cierra el día con una revisión honesta: ¿qué cambió por el estado que elegiste? ¿Qué vas a sostener mañana para consolidarlo? Recuerda, siempre estás emitiendo una frecuencia hacia el campo infinito de posibilidades. La pregunta no es si transmites, sino cómo. Cuando lo haces conscientemente, tu señal organiza los hechos; cuando lo haces en automático, tu mundo repite lo de siempre. Activa tu estado y observa cómo la realidad se sincroniza con tu elección. Capítulo 26. El estado de flujo: vivir en sincronicidad permanente. En las primeras horas de una mañana otoñal, Albert Matthews ocupó su puesto habitual, reloj de bolsillo en mano, listo para guiar el 715 Express de Chicago a Nueva York por su ruta programada. Durante 12 años había vivido al compás del horario, hallando consuelo en su ritmo predecible. Pero aquel día algo distinto se insinuaba en el aire: un árbol caído bloqueaba la vía principal y lo obligaba a elegir entre esperar la limpieza o tomar un desvío por terreno desconocido. Contra su costumbre, optó por lo incierto. Lo que ocurrió a continuación reconfiguró su forma de entender la vida. Al serpentear por paisajes imprevistos, Albert advirtió algo notable: cada retraso, azaroso, desembocaba en un momento exacto. Una parada no prevista en una estación menor permitió que una madre desesperada se reencontrara con su hijo; un tramo más lento a través de un valle desconocido evitó un posible accidente más adelante. Lo que parecían interrupciones, en realidad tejían una sinfonía perfecta de acontecimientos. La misma clave resonó en Dorothy Williams, cuyas funciones nocturnas en el Grand Palace Theatre, 1944, se habían vuelto mecánicas y sin vida. Había coreografiado cada gesto, programado cada sonrisa, hasta que, una noche, las luces del escenario fallaron. En ese instante de oscuridad, Dorothy soltó. En vez de ceñirse a su guión rígido, se dejó llevar por la música. El público presenció algo extraordinario, una actuación tan auténtica y viva que arrancó lágrimas. El universo orquesta con precisión, pero nuestros intentos de controlarlo todo generan resistencia. Cuando Albert aceptó el camino alterno, descubrió una vía mejor; cuando Dorothy renunció a la perfección, la encontró sin buscarla. Este es el paradigma del flujo: cuanto menos fuerzas, más gracia entra en tu vida. Piensa cuántas veces te opones a la corriente natural, tratando de doblarla a tu voluntad. Y, sin embargo, en el momento en que te entregas al flujo, accedes a un estado de creación sin esfuerzo, donde las sincronicidades se vuelven lo normal. Como una hoja que viaja en un arroyo, llegas exactamente donde necesitas estar, en el tiempo oportuno. Práctica ancestral del flujo: experimento de un día. Al despertar, deja en pausa tus planes rígidos y expectativas inflexibles. Escribe solo 3 intenciones cualitativas, por ejemplo, claridad, servicio, presencia. A lo largo del día, sigue los impulsos sutiles, esa llamada que postergas, ese camino alterno, ese sí o no que se siente alineado. Ante cada elección, pausa 10 segundos y nota qué opción tiene más resonancia en el cuerpo: ligereza, apertura, calor en el pecho. Confía en que hay una orquestación a tu favor; observa demoras casuales, encuentros improbables, cambios de ritmo que abren oportunidades.
Por la noche, registra las sincronicidades y cómo fluyó el día cuando dejaste de forzar. Identifica un microaprendizaje para sostener mañana. Cuando sueltas el timón del control total, el curso de la vida te conduce con una precisión que la mente lineal no puede planear. Capítulo 27. El arte de la no resistencia, porque soltar acelera todo. En el gimnasio tenue del Southside de Chicago, Jameson Porter se plantaba ante el espejo con los puños en alto, peleando contra un rival invisible. Noche tras noche entrenaba hasta sangrar los nudillos, convencido de que la victoria llegaba solo por pura fuerza de voluntad. Pero, combate tras combate, acababa más agotado, y más derrotado. Una tarde lluviosa, mientras el aguacero martillaba el techo de chapa, el veterano entrenador Solomon observó su asalto implacable al saco. «Estás librando la pelea equivocada», dijo en voz baja. «El secreto no es oponer fuerza a la fuerza, sino usar la energía del adversario a tu favor». Bajo su guía, Jameson descubrió una verdad de fondo: la resistencia solo fortalece lo que resistes. Cuando aprendió a fluir con la energía del contrario en lugar de embestirla, todo cambió, sus movimientos se volvieron económicos, sus decisiones claras, sus victorias parecían naturales. La misma ley se desplegó en la vida de Mildred Thompson, costurera y madre de 3 hijos en 1944. Cada mes traía cuentas por pagar y ansiedad creciente. Cuanto más luchaba contra su situación, más se apretaba el nudo. Mientras remendaba un vestido, tuvo una intuición: así como el hilo debe deslizarse por la tela sin trabas para crear algo bello, quizá su vida necesitaba el mismo trato. En lugar de pelearse con sus finanzas, empezó a abrazarlas con una gratitud extraña, confiando en que todo estaba obrando a su favor. En pocas semanas, ese giro interno propagó ondas en la realidad. Una clienta habló de su talento a una compañía de teatro, un encuentro casual derivó en un puesto diseñando vestuario. Aquello que parecía un muro se disolvió en cuanto dejó de empujarlo. Práctica de entrega consciente, 3 días. Localiza el área donde sientes más resistencia: vínculo, dinero, salud, proyecto. Nómbrala sin adornos. Durante 3 días, practica aceptación total del presente, repite varias veces al día: confío en que esta situación está obrando a mi favor. Sustituye el impulso de forzar por movimientos mínimos y amables: ordenar cuentas, pedir ayuda concreta, dar un solo paso posible hoy. Crea un ancla somática para soltar: exhala largo, relaja hombros, abre las palmas. Deja pasar la urgencia de arreglarlo ya. Observa los cambios: alivio corporal, conversaciones que se abren, oportunidades colaterales que no veías. Anótalos cada noche. La paradoja es simple: cuanto más te empeñas en oponer fuerza, más se endurece el obstáculo. Cuando sueltas y acompañas el movimiento, la vida acelera. No se trata de rendirse en el sentido de abandonar, sino de entregarse al flujo para actuar con maestría desde ahí. En ese terreno, lo que parecía imposible empieza a desplazarse contigo. Capítulo 28. El bucle infinito: vivir como tu yo futuro, ahora. En el pequeño taller de Hartford, Connecticut, William Matthews permanecía absorto ante su colección de relojes. Cada mañana los daba cuerda con precisión, pero últimamente algo extraño llamaba su atención: el tiempo no fluía como debería. Instantes que parecían venir del futuro se ondulaban dentro de su conciencia presente, como si la realidad dejara fugas por donde se filtraban vislumbres. Una mañana de otoño, mientras ajustaba los engranajes de un reloj de pie, William experimentó algo extraordinario: se vio con total claridad recibiendo un premio por sus diseños innovadores de maquinaria relojera. La escena no tenía sabor a sueño, cargaba el peso de la verdad. Comprendió al instante: ese futuro no era solo posible, ya existía, aguardando a que él entrara en él. En vez de descartar lo sucedido, tomó una decisión audaz: comportarse desde ya como ese maestro relojero reconocido. Reorganizó el taller, comenzó a llevar diarios de diseño con un rigor milimétrico, y abordó cada pieza con la devoción de un artesano consagrado. En semanas, su obra se transformó, y oportunidades que jamás hubiera imaginado empezaron a manifestarse: encargos mejor pagados, colaboraciones con talleres prestigiosos, invitaciones a exhibiciones técnicas. Esta misma clave ilumina la historia de Beatrice Collins, en un modesto apartamento de Brooklyn durante los años 40. Llevaba años soñando con ser novelista,
acumulando cartas de rechazo mientras trabajaba de mecanógrafa. Una noche, ante su escritorio estrecho, la conciencia le dio un giro, estaba esperando convertirse en algo que ya era. A la mañana siguiente, reconfiguró su rutina, escribió al alba, salió a caminar por las tardes para recoger impresiones, y empezó a corresponderse con otros autores. Dejó de presentarse como mecanógrafa que quiere escribir y, sencillamente, se presentó como escritora. El cambio fue inmediato y profundo, las palabras fluyeron con nueva seguridad. Un editor que la había rechazado le pidió más material. En meses, su primera novela fue aceptada. Práctica ancestral, colapso de línea temporal. Conecta con tu yo futuro, la versión de ti que ya logró lo que deseas. Describe con precisión cómo transcurre su día, a qué hora despierta, cómo camina y habla, qué decide, qué límites pone, qué energía emana. Comprométete 24 horas a vivir como esa versión, que cada palabra, acción y elección nazcan de esa identidad elevada. Ajusta el entorno para sostenerlo, agenda, correo, vestimenta, espacio de trabajo. Observa cómo la realidad se curva alrededor de tu nuevo modo de ser, sincronicidades, respuestas distintas, claridad para decir sí / no. Recuerda, no es imaginación, es la activación de una línea temporal ya existente. No creas tu futuro, eliges qué versión de ti ser en este instante. Capítulo 29, el ejercicio del espejo, cómo probar la realidad en tiempo real. En las calles bulliciosas de Chicago, Harold Davis presentaba sus actos de magia con precisión ensayada. Bajo la superficie de sus ilusiones, sin embargo, latía una comprensión más honda, una que transformará tu forma de percibir la realidad. Observó algo sorprendente, cuando dirigía la atención del público a su mano derecha, todos se volvían ciegos a lo que hacía la izquierda. De esa observación emergió una revelación, la realidad opera igual. Lo que aparece en tu mundo depende de dónde colocas tu foco y de cómo te sientes por dentro. Una noche de invierno, tras una serie de funciones tibias, Harold decidió poner a prueba su tesis. En vez de forzar cambios externos, giró algo dentro, su estado de maestría. No fingió confianza, encarnó la certeza de ser maestro de su arte. En minutos, la energía del público cambió, se inclinaban hacia él, cautivados, las propinas aumentaron, los mismos trucos que antes caían planos ahora provocaban asombro. El principio se repitió con Irene Michei, diseñadora de moda en Manhattan durante los 40. Tras años de pelear por reconocimiento, descubrió la misma clave: el mundo no responde tanto a lo que haces, sino a quién estás siendo. Antes de una reunión crucial con compradores, realizó su propio experimento. En lugar de esperar aprobación, desplazó su estado a una certeza absoluta en su talento. No se trató de pensar bonito, sino de sentir su genio artístico en cada célula. La transformación fue inmediata. Quienes antes la desestimaban, ahora pendían de sus palabras. Diseños rechazados semanas atrás se volvieron exactamente lo que buscaban. Su realidad se reconfiguró para reflejar su nuevo estado. Práctica ancestral, cambio de estado, 3 horas. Elige un estado a encarnar: confianza, abundancia, paz o maestría. No intentes pensarlo, siéntelo como verdadero: postura, respiración, ritmo de voz, mirada. Durante 3 horas, mantén ese estado. Si lo pierdes, regresa con una ancla somática: mano en el pecho, exhalación larga, palabra clave. Observa cómo cambian las respuestas a tu alrededor: puertas que se abren, conversaciones más fluidas, decisiones que se desenredan. Toma una acción coherente con el estado: hacer esa llamada, proponer tu idea, declinar lo que no encaja. Anota cada sincronicidad, es la demostración directa de que la realidad responde a tu estado interno. El mundo no puede sino reflejar lo que encarnas. Capítulo 30, la mente de lo divino, convertirte en CEO creador consciente. En los salones tenues del club de ajedrez más prestigioso de Viena, Philipp Steiner meditaba frente al tablero, la mano suspendida sobre un caballo. Aquel momento revelaría algo mayor que la siguiente jugada: pondría al descubierto el mecanismo oculto de la creación. Philipp comprendió que la realidad se parece al ajedrez: la mayoría reacciona, los maestros prevén. No solo responden a lo que es, orquestan lo que será. Con los años, notó que sus victorias brillantes no provenían de responder al plan ajeno,
sino de decidir el final antes del primer movimiento. Esa misma clave brotó en el invernadero donde Margaret Wells llevaba su investigación botánica en 1944. Tras años de registrar comportamientos, su mirada dio un salto. Las plantas no solo respondían al entorno, creaban con él. Un día, abandonó el protocolo rígido y probó otra vía. Trató su trabajo no como observación, sino como colaboración. Habló con sus especímenes, no como objetos, sino como socios, y en semanas surgieron patrones de crecimiento que desafiaron lo convencional. Sus colegas lo llamaron suerte, tú ya ves la ley. Margaret dejó de esperar resultados y empezó a dirigirlos. La verdad se perfila, no eres espectador pasivo. Eres gran maestro, creador, quien mueve primero. El universo no te envía señales al azar, tú emites señales y la realidad, regida por leyes sagradas, responde. Ritual de creación. Elige una situación donde estás aguardando un desenlace. Decide ahora cómo quieres que se despliegue y escríbelo con claridad absoluta, qué, cuándo, para qué, cómo sabrás qué ocurrió. Como un gran maestro que ve el final, vive desde esa decisión, postura, lenguaje, prioridades y límites coherentes. Emite señales nítidas, un correo que convoca, una propuesta concreta, un calendario, una entrega piloto. Observa cómo las piezas se recolocan, alianzas, tiempos, recursos. No es pensamiento positivo, es tu entrada plena al papel de creador consciente. Si este audiolibro te ha inspirado, he preparado para ti una versión en ebook sin coste, encontrarás el acceso en el comentario fijado. Y, además, tengo otra obra seleccionada que puede revolucionar tu camino. Conclusión, de buscador a maestro, la presencia que lo crea todo. En estas páginas sagradas has recorrido el arco que va del anhelo a la maestría. Lo que empezó como una búsqueda por entender la ley de atracción culmina en algo más hondo, el reconocimiento de tu verdadera naturaleza como fuente de toda creación. Estás, ahora, ante el umbral de la comprensión decisiva. La búsqueda concluye no porque se agoten los misterios, sino porque despiertas a la verdad fundamental, no estás separado del universo, eres su expresión consciente. Mira a tu alrededor, cada circunstancia, cada persona, cada sincronicidad. Nada te ocurre, todo emerge a través de ti y como tú desde el campo infinito de posibilidades que eres. El mundo no es un fuera, es la materialización de tu conciencia. Por eso ya no necesitas atraer ni manifestar como si hubiera un entre tú y tus deseos, ese lenguaje implica separación. En la esencia hay una sola presencia, un solo poder, una sola realidad, y tú participas de ella plenamente. Tus deseos no son quimeras lejanas que conquistar, son aspectos de ti aguardando ser reconocidos y expresados. Esta es la maestría, vivir no como quien busca, sino como quien sabe. Cuando lo comprendes, la realidad cambia no porque la forces, sino porque no puede hacer otra cosa. Así como el sol no intenta brillar, es brillo, tú no necesitas forzar, tu presencia transforma. Desde ahora, caminas la tierra como creador consciente. No hacen falta más técnicas, ni esperar el momento ideal, el poder que buscabas nunca estuvo afuera, es la sustancia de tu ser. Tú eres el faro, la existencia, naturalmente, se orienta por tu luz. No es el final de tu viaje, es el comienzo de la vida verdadera. Cada momento es lienzo, cada aliento afirma tu naturaleza divina. El universo no se dobla a tu voluntad, se acomoda a tu ser, porque tú eres el universo que toma conciencia de sí mismo. Da el paso con pleno reconocimiento. Suelta el buscar, el forzar, el convertirte. Siempre has sido aquello que anhelabas, lo único que cambia ahora es tu conciencia de esta verdad eterna. Si este audiolibro te ha servido, en el comentario fijado te dejo un próximo libro que he elegido para ti y que puede cambiarte la vida.